El tema que vamos a tratar es pubertad normal. Eh, Mi nombre es Mauricio Escarpelo, para quienes no me conocen, y soy especialista en adolescentes. La pubertad es el periodo de la vida de las personas en el que se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y se alcanza la capacidad de reproducción. Constituye la primera fase de la adolescencia, el paso de la infancia a la edad adulta. Es decir, que es un momento de la vida en la cual eh, tiene lugar el empuje del crecimiento puberal, pero también es un momento en la vida en el que tenemos el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales. En este apartado de clase, lo que vamos a evaluar son básicamente los cambios que tienen que ver con los aspectos físicos de la pubertad. El rango de edad de inicio de la pubertad en niños es de 9 a 14 años y en niñas de 8 a 13 años. Conocer estas edades es importante porque nos habla de lo que es normal respecto a la pubertad y en las edades en la cual los signos puberales deberían aparecer. En tanto si son antes o después, lo llamaremos pubertad precoz o pubertad retrasada. Hay diversos factores que van a regular el crecimiento. Entre ellos tenemos los hormonales, genéticos, esqueléticos, el estado de salud y patologías previas, también el estado nutricional, condiciones socioeconómicas y emocionales van a condicionar la pubertad, como pueden ser, por ejemplo, una anorexia, la cual hay un estado nutricional, de déficit nutricional importante, o diversos síndromes genéticos que hacen que muchas veces las pubertades sean precoces o retrasadas. Es decir, que es sumamente complejo y es multifactorial. Es un fenómeno que requiere que todos estos aspectos estén en una buena concordancia para optimizar el proceso de crecimiento y desarrollo puberal. Tenemos factores hormonales que van a estar influenciados en este proceso de crecimiento y de pubertad, en los cuales en el hipotálamo tenemos a la hormona liberadora de hormona de crecimiento y a la hormona liberadora de gonadotrofinas. Estas harán blanco en hipófisis, estimulando la secreción de hormona de crecimiento, que a su vez va a estimular la producción de somatomedinas o factor de crecimiento tipo insulina, y también la secreción de gonadotrofinas, folículo estimulante y luteinizante, todas por adenohipófisis. También tenemos otras hormonas que tienen efectos anabolizantes, bueno, como las propias testosterona o estrógenos, insulina y de eritropoyetina también. Em, Todas estas hormonas también tienen que estar en un adecuado balance y homeostasis para que el crecimiento se dé en forma adecuada. En cuanto a el origen y cómo inicia este proceso puberal, se sabe que hay secreción de hormona luteinizante que se da en picos nocturnos gracias a la estimulación de hormona liberadora, digamos, de gonadotrofinas. Y estos picos empiezan a ser inicialmente más frecuentes durante la noche. Y a medida que va avanzando, se van a ir tornando cada vez más frecuentes. Por eso, si uno hiciera un dosaje, posiblemente puede hallar este dosaje en cualquiera de los dos momentos, ya sea en el pico o en el valle de la secreción. Esto es muy importante porque también nos habla del crecimiento durante la noche, ¿no? Por eso es que también, al igual que estas hormonas, la hormona de crecimiento también tiene pulsatilidad y esa pulsatilidad se da también durante la noche, potenciado desde luego por el ejercicio físico y el estado nutricional de la persona, ¿no? Si vamos a los ejes, tenemos, digamos, acá la estimulación, que esto se vio ya ampliamente en fisiología, eh, pero bueno, tenemos la estimulación hipotalámica hacia la hipófisis, de la hipófisis las hormonas
folículo estimulante y luteinizante en el caso del varón, que va a ir a ser blanco hacia los testículos para producir principalmente testosterona o hormonas inhibitorias como la inhibina. También tenemos el eje hipotálamo hipófiso gonadal relacionado a los órganos femeninos con la producción final de estrógenos y progesterona, considerando el ciclo femenino y los momentos en los cuales hay más concentraciones de las diversas hormonas. Sabemos que en los estadios iniciales de la pubertad, el incremento en la producción de LH se produce durante el sueño y en los estadios más avanzados de la pubertad este incremento se produce tanto de noche como de día. Por eso lo que estábamos conversando y hablando, que tiene que ver con que al inicio dijimos la LH es pulsátil, pero luego esto se empieza a tornar más frecuente y hace a que el crecimiento sea más sostenido durante todo el día. La pubertad parece depender de un aumento de las influencias neuronales excitatorias, vinculados al neurotransmisor glutamato, o una disminución de las influencias neuronales inhibitorias, como el ácido gamma-aminobutírico, ¿no? Que produce una hiperpolarización por activación de canales GABA, que son de cloro. Estos van a controlar en algún punto la secreción de GnRH. Otro elemento que parece participar en la regulación de la secreción de GnRH en la pubertad son las células gliales que afectan a la función neuronal a través de la producción de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento de transformación y las neuroregulinas que actuarían sinérgicamente para estimular la liberación de GnRH. Hay múltiples hipótesis vinculadas a el estímulo y el inicio de la pubertad, sin embargo, estas son algunas de las cosas que ya han sido estudiadas. Vinculada a la hormona de crecimiento, sabemos que el incremento se debe al menos en parte a la acción estimuladora de los esteroides gonadales que aumentan durante el proceso puberal, es decir, que los estrógenos y la testosterona a su vez potencian la secreción de hormona de crecimiento. La secreción de hormona de crecimiento aumenta a expensas de la amplitud de los episodios, de episodios de secreción, pero no de la frecuencia. Los individuos con deficiencia de hormona de crecimiento experimentan un retraso en la pubertad. También tenemos al factor de crecimiento semejante a la insulina o IGF-1, en el cual se incrementan sus niveles por la estimulación de la GH. Los esteroides sexuales y la hormona de crecimiento también van a estimular su producción. La leptina es otra hormona y es liberada por los adipocitos, inhibe el centro de la saciedad en el hipotálamo, induce la actividad simpática y gasto energético, aumenta también los niveles de GnRH. La leptina es una hormona que ya ha sido ampliamente estudiada y que es muy importante en lo que es la regulación, por ejemplo, de los ciclos menstruales, dado que cuando, por ejemplo, hay un panículo adiposo muy disminuido, los niveles de leptina alterados van a provocar o van a hacer como un llamado de atención a todo lo que es el eje hipotálamo hipófiso gonadal, por ejemplo, para la regularización menstrual. Por eso esta hormona cada día se está estudiando más y de a poco se va conociendo sus efectos fisiológicos. Las concentraciones de leptina se correlacionan con el índice de masa corporal y transmiten información sobre la energía almacenada disponible. Las concentraciones de leptina se incrementan en las mujeres durante la pubertad, pero disminuyen en los varones después de iniciarse la pubertad, en el estadio 2 de maduración gonadal, que marca la distribución de grasa. Esto hace referencia a lo que veníamos conversando anteriormente. Durante la adolescencia y en los 3 primeros años de vida se adquiere aproximadamente el 35% del contenido mineral óseo. Desde los 4 años al inicio de la pubertad un 20% y durante la adolescencia se adquiere aproximadamente el 45% de ese contenido mineral óseo, por lo cual tener un proceso puberal normal es sumamente importante de importancia, digamos, para esta mineralización ósea. Por eso en las pubertades tardías, principalmente en las chicas, en donde el estrógeno
es sumamente importante para la captación de calcio óseo, puede condicionar factores de riesgo como osteoporosis a futuro. En el caso de los varones, en la pubertad, incrementan el 50% de su peso y de su masa esquelética. Así también aumentan un 20% de su altura y también se incrementa el consumo tanto calórico, proteico, de calcio, hierro y zinc porque la testosterona aumenta el metabolismo. Inicia también con un volumen testicular de 4 centímetros o un 2,5 centímetros cúbicos, perdón, o 2,5 centímetros en longitud, a una edad promedio de 11,8 años de edad decimal, creciendo un total de entre 25 y 30 centímetros. Y en el caso de las mujeres, inicia con el botón mamario, que sea a una edad promedio de 10,8 años de edad decimal, crecen un total de entre 20 y 25 centímetros en todo el proceso puberal, con un crecimiento postmenarca de 7 centímetros. Aumenta la mineralización ósea, hay una distribución de la grasa corporal típica, hay modelación ósea y modelación de las caderas, y tenemos que considerar que en las mujeres se requiere de un 17% de masa magra para poder menstruar y un 22% de masa magra para poder ovular. Estos son algunos de los cambios importantes que se van a producir desde el proceso puberal normal. La secuencia de crecimiento, tanto en varones como en mujeres en general, tiene 3 etapas, que es principalmente el crecimiento de manos y pies en una primera instancia, luego el de brazos y piernas y posteriormente el de tronco. Teniendo en cuenta que en el caso de los varones crecen principalmente en la región de los hombros y en las mujeres crecen principalmente las caderas, es decir, las cinturas escapulares o la cintura pelviana principalmente. Tenemos que tener en cuenta la antropometría, tenemos que pesar y medir descalzos con la menor ropa posible. También es útil al momento de hacer la antropometría tomar la talla 3 veces y hacer un promedio de la misma considerando el plano de Frankfurt y todos los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de tomar una talla en forma correcta. Tenemos que percentilar según las tablas. En los momentos de máximo empuje puberal se recomienda en lo que son controles de adolescencia, principalmente 2 controles al año. Eso tiene que ver con este proceso de crecimiento y desarrollo, al menos desde lo físico. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que si observamos un enlentecimiento o una aceleración, perdón, de crecimiento puberal, habrá que hacerlo con más regularidad. Tenemos que considerar además que hay un 10% de los adolescentes que son delgados constitucionales y hay un 10% que tienen contextura grande. Por eso en esto las tablas de crecimiento no están contemplados y pueden hacer a un error de interpretación. También hay adolescentes, sobre todo adolescentes tardíos, que generalmente ya están en etapas postpuberales, que quizás tienen un incremento en su masa muscular. Eso también hace a que a veces nos den índices de masas corporales que no son correlativos, o bien también chicos que tienen talla alta o talla baja y los percentilos, sobre todo de índice de masa corporal, no son los adecuados. Así que tenemos que considerar estas variables también. Tenemos que considerar el cálculo de la talla blanco, en la cual sabemos que la fórmula es la talla de la madre más la talla del padre, más 12,5 si hablamos de un varón y menos 12,5 si hablamos de una mujer, todo esto sobre 2. Eso nos da el valor de la talla blanco con un rango de variación genética que va a ir en más menos 8,5 centímetros. Entonces, un poco a modo de síntesis de lo que venimos conversando hasta acá, tenemos que en los varones el pico de velocidad de crecimiento se da aproximadamente a los 14 años a razón de 10 centímetros por año y principalmente en un estadio 4 de Tanner.
En las mujeres se da principalmente a los 12 años con una velocidad de 9 centímetros año, después de la telarca y antes de la menarca, es decir, a un Tanner 3, considerando que la menarca va a ocurrir cuando tenga un estadio madurativo de Tanner 4, que también veremos un poquito más adelante. El pico de velocidad de peso, en el caso de los varones, coincide con el aumento en la talla y en las mujeres es 6 a 9 meses después del pico de velocidad de talla. En la masa grasa, sabemos que en los varones aumenta la masa magra, vamos a decir muscular, y disminuye la masa grasa un 12%, a expensas principalmente de la testosterona. En el caso de las mujeres, sabemos que, como habíamos hablado, con respecto principalmente a la masa magra, requeríamos un 17% para menstruar y un 22% para ovular. En el caso de las mujeres sabemos que la telarca, que es el primer indicio de puberal, en donde aumenta lo que llamamos el botón mamario, es decir, la mama es el primer signo de inicio de la pubertad, se da entre los 10 y los 11 años aproximadamente, una edad promedio de 10.8 años, con un rango de 8.3 a 13.3 años de edad decimal. Puede tener un crecimiento dispar y puede provocar molestias. Algunas chicas pueden sentir un leve dolor o una leve molestia y puede ser motivo de consulta. Tenemos que saber que junto con la telarca o un poco después va a aparecer la pubarca. Eso quiere decir que la secuencia de eventos puberales normales en las mujeres es telarca, luego la pubarca y luego la menarca. Esa secuencia la tenemos que tener muy clara porque habla de una secuencia fisiológica y normal de maduración. La menarca aparece 2 años después del botón mamario, una edad media de 12.5 años, en un rango que suele ir entre los 9 y los 16, y a un estadio 4 de Tanner. Esto es un promedio aproximadamente, y entonces vamos a saber que cuando una chica inicia con este botón mamario, podemos estimar el momento en el cual va a tener su menarca. Esto es de importancia sobre todo cuando hay una pubertad precoz porque puede condicionar la talla final, sabiendo que luego de la menarca crecen unos 7 centímetros en un rango a 3 a 10 centímetros aproximadamente postmenarca, finalizando el crecimiento. Y desde la telarca hasta completar el desarrollo puberal, estimamos que pasan unos 4 años aproximadamente. Las curvas femeninas suelen aparecer en la menarca o poco después. También puede aparecer una leucorrea fisiológica, que es como un flujo blanquecino, que suele también aparecer próximo a la menarca. Los ciclos iniciales menstruales son irregulares y tenemos que considerar unos 2 años de edad ginecológica como para que madure y podamos obtener los intervalos establecidos como dentro de los rangos que podríamos llamarle normales, de 28 más menos 7 días, considerando este rango de 21 a 35 días. En la pubertad en las mujeres también podemos considerar la indicación de realizar una ecografía ginecológica. Esto nos puede hablar sobre todo si las mujeres ya están en etapa puberal o no, teniendo en cuenta de que una longitud uterina mayor a 3,5 centímetros, un volumen ovárico mayor a 2 centímetros cúbicos, correspondiente a más de 2 o 3 folículos, que también podría hallarse ecográficamente, nos habla de una pubertad activa en las mujeres. En el caso del varón, inicia la pubertad con un tamaño testicular de 4 centímetros cúbicos o 2,5 centímetros en longitud testicular, a unos 11.8 años, con un rango de 8.9 a 14.7 años. La edad ósea estimada para ese momento es de unos 13 años. Posteriormente a esto aumenta el tamaño del pene y aparece el vello pubiano. Esto suele ser 6 meses luego de la gonarca. El desarrollo puberal completo se estima que es cuando se alcanza un volumen testicular de 15 centímetros cúbicos a 17 aproximadamente y el niño, o en este caso el adolescente, ya no crece más. El tiempo total del proceso puberal en el varón es de unos 2 a 5 años, estimando un promedio de 3 años. El estirón entonces se produce a un estadio de Tanner 3. La velocidad de crecimiento es
10,5 más menos 2 centímetros año. Y el incremento en talla de 25 centímetros, sabiendo que el crecimiento va a cesar aproximadamente hacia los 21 años de edad. La primera eyaculación se produce entre los 12,5 a 16,5 años, ya sea por masturbación, emisión nocturna, contacto sexual o fantasías sexuales. También en el caso del varón es muy frecuente encontrar ginecomastia de tipo fisiológica, que hay que diferenciarla de la lipomastia, pero básicamente la ginecomastia suele darse en momentos de pleno estirón puberal, en tanto la lipomastia suele estar más acompañado en chicos que cursan algún grado de obesidad. La ginecomastia fisiológica suele ser de 1 a 4 centímetros, esto palpando lo que sería el tejido glandular o el tejido mamario que se podría llegar a palpar. Tiene una frecuencia de un 50 a un 75% de los varones, es transitoria y se hace más visible en los estadios G3, G4 de maduración de Tanner. Y digamos, hay que tener en cuenta que no exceda un más 3 de los estadios de Tanner. También puede ser bilateral y no hay que asustarse por esto. Así que la ginecomastia fisiológica, justo en pleno momento de máxima velocidad de crecimiento, podría ser esperable. Al finalizar el crecimiento y el desarrollo, la ginecomastia tiene que haber desaparecido, si no, la vamos a tener que estudiar. Si no han pasado el estadio de Tanner 3 y les falta alcanzar el máximo estirón, el desarrollo, acá en este caso, digamos, vamos a hablar de lo que es el desarrollo muscular y la fuerza. Por eso es conveniente que los chicos, los varones, no hagan ningún tipo de actividad de sobrecarga, sobre todo de pesas. Esto suele ser un motivo de consulta bastante frecuente entre los adolescentes y tenemos que corroborar que haya un estadio de Tanner 4, en donde ya sabemos que el máximo crecimiento ya ha ocurrido. Acá tenemos los distintos volúmenes testiculares, como ustedes pueden ver en los distintos estadios de Tanner, del 1 al 5. Tienen el estadio 1, que es el infantil, y el 4, en el cual tenemos 4 centímetros cúbicos y aproximadamente unos 2,5 centímetros en longitud del tamaño testicular, marcando el inicio puberal. A su izquierda pueden observar el orquidómetro, que cuenta con, son como un símil, digamos, testículos de madera o de algún, o a veces vienen también de plástico, que marca el tamaño testicular. Los primeros tres corresponden a 1, 2 y 3 centímetros cúbicos, que son los estadios infantiles, y los restantes tienen que ver con los distintos tamaños gonadales. Tenemos que considerar que los tamaños de los testículos, de ambos testículos, tienen que ser similares y si vemos asimetrías francas, considerar otras patologías como varicoceles, hidroceles, tumores testiculares, entre otras cuestiones. La secuencia de eventos puberales en el varón son el aumento del volumen testicular, posteriormente el crecimiento del pene y luego la pubarca. Acá tenemos estos gráficos que están en el libro verde de la Sociedad Argentina de Pediatría, que marca la secuencia de eventos puberales en mujeres y en varones con las edades decimales. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, el crecimiento de las mamas del estadio 2 de Tanner, el vello pubiano, el pico de empuje puberal, la menarca. Y asimismo también los eventos de importancia en los varones con los rangos de edad decimal promedio en los cuales serían esperables que sucedan. Acá observamos los gráficos de velocidades de crecimiento, en donde podemos destacar las altas velocidades de crecimiento que se producen en los primeros 2 años de la vida y la aceleración de crecimiento que se da en las edades puberales, ¿sí? Aproximadamente entre los 10, 11 y los 14, 15 años aproximadamente. Pueden observar que la velocidad de crecimiento es inicialmente, se da a edades más tempranas en las niñas y edades un poquito más tardías en los varones. Esto es una característica particular del organismo
por lo cual siempre observamos que las chicas en general tienen un desarrollo anterior al de los varones. Estos son los estadios de Tanner, estos son los estadios de maduración de las glándulas mamarias y que nos marca básicamente la secreción estrogénica. Los estadios siempre del estadio 1 habla siempre del estadio infantil y el estadio 5 siempre es el estadio adulto y los estadios del 2 al 4 son los intermedios. Esto es válido para todos los estadios de Tanner, ya sean masculinos o femeninos. Entonces podemos observar acá en el grado 1 de mamas, que es el estadio prepuberal, en donde solamente hay una elevación del pezón. Es el estadio básicamente infantil. En el grado 2, la mama están en etapa de botón y hay una elevación de la mama y el pezón en forma de un pequeño montículo. En el grado 3 hay un mayor agrandamiento y elevación de la mama y la areola sin separación de sus contornos. En el grado 4 hay proyección de la areola y el pezón para formar un montículo secundario por encima del nivel de la piel de la mama. Y el grado 5, que es la etapa de madurez con proyección del pezón solamente debido a la recesión de la areola al nivel de la piel de la mama, que sería el estadio adulto. Estos son los estadios de maduración genital del varón, en el cual medimos la gonarca y tenemos también estadios del 1 al 5. Abajo ustedes pueden observar los volúmenes testiculares estimados según el estadio de Tanner del cual vamos a ir hablando. En el caso del grado 1 es el estadio prepuberal y es el estadio infantil. Ahí los testículos, escroto y pene son del mismo tamaño y proporciones que en la primera infancia, que es lo que se llama estadio prepuberal. El grado 2, en este caso hay agrandamiento del escroto y testículos, la piel del escroto se congestiona y cambia de textura. En esta etapa hay poco o ningún agrandamiento del pene. Es básicamente un crecimiento testicular. Y en el grado 3 hay agrandamiento del pene, que tiene lugar al principio sobre todo en longitud, y los testículos y el escroto siguen desarrollándose. En el grado 4 hay un aumento del tamaño del pene, pero en este caso crece en diámetro y hay un mayor desarrollo del glande. Los testículos y el escroto se hacen más grandes y la piel del escroto se oscurece. Finalmente, consideramos al estadio 5 como el estadio adulto. Este es el desarrollo de vello pubiano en el caso de las mujeres. Nuevamente, el grado 1 es el estadio prepuberal. El grado 2 hay un crecimiento de vellos largos, suaves y ligeramente pigmentados, lacios o levemente rizados, principalmente a lo largo de los labios mayores. Este estadio es muy difícil de reconocer en las fotografías, es un vello sumamente fino y delgado que se aprecia en los labios mayores. En el grado 3 el vello es considerablemente más oscuro, áspero y rizado y se extiende en forma rala sobre el pubis. En el grado 4 las características del vello son de tipo adulto, pero la superficie cubierta es todavía menor que en el adulto. En el grado 5 el vello pubiano es en calidad y cantidad con un límite superior horizontal. En muchos libros van a poder observar que el grado 5 ya es considerado como un grado adulto. A veces, y teniendo en cuenta aspectos más raciales o étnicos, también podemos considerar un estadio 6 o un grado 6 que tiene que ver con la extensión de este vello pubiano hacia la línea alba. Esto también es válido para los varones. En los varones tenemos el estadio prepuberal, que es el grado 1, que no hay vello. En el grado 2 tenemos también vellos que son bien largos, suaves, son lacios y de escasa cantidad. Y en el grado 3 el vello es considerablemente más oscuro y áspero y rizado y se extiende en forma rala sobre el pubis. El grado 4, las características del vello son de tipo adulto, pero la superficie cubierta es todavía menor que en el estadio adulto, o sea, y no hay una extensión a la superficie medial de los muslos.
En cambio, en el estadio 5 ya tenemos un vello adulto en calidad y cantidad. Y el estadio 6 nuevamente hablando según la etnia o aspectos raciales, en donde puede haber una extensión hacia la línea alba. Muchas gracias, esto ha sido el desarrollo de pubertad normal.